Hola amigo, ¿qué tal? Buenos días, te deseo, deseando que la bendición de Jehová Dios sea sobre tu vida y que podamos ser reavivados por su palabra. Te invito para que oremos para iniciar la meditación en esta hora. Oramos. Buen Dios y Padre que estás en el cielo, agradecemos, Señor, tu bondad. Gracias porque nos reanimas cada día y porque encontramos un aliciente a través de tu palabra. Que el Espíritu Santo nos conforte. Oramos, Señor, en el nombre y por los méritos de Jesús. Amén. El Evangelio según San Marcos, capítulo 2, es un capítulo donde se muestra el poder de nuestro Señor Jesucristo. Se ve allí a un Jesús que conoce el fin desde el principio. Se denota su autoridad divina y también se ve la hipocresía de aquellos que lo quieren hacer perder. Pero nuestro Señor Jesucristo siempre mantiene la estampa del cielo con respuestas contundentes, y siempre van a haber allí personas que se rinden a sus pies, que lo reconocen como el Salvador del mundo. En San Marcos capítulo 2 comienza hablando del paralítico. Nuestro Señor Jesucristo se encuentra en Capernaum. Recordemos que Capernaum es el lugar que nuestro Señor escogió como el centro de sus operaciones misioneras. No escogió Jerusalén, no escogió otro lugar, sino este. Capernaum queda en Galilea. No se consideraba que fuese tierra del pueblo de Dios, ya que esta era Judea, pero tenía un propósito con Capernaum. Los judíos, ellos dejaron de ser el pueblo elegido, o cada día lo perseguían, llegarían a ser el pueblo elegido unos años después, pero Capernaum se encontraba en un lugar estratégico. Camino por allí había un camino que llevaba a Damasco, una de las principales ciudades, la capital de Siria, también a la capital de Asiria, también había una ruta para Egipto. Entonces era un lugar concurrido, buen lugar, y allí ejerció muchos milagros. El paralítico de Capernaum, nos dice la palabra, que Jesús se encontraba enseñando, estaba en una casa, pero nos dice que los amigos llevan a este paralítico. Llama la atención que rompen el techo, lo bajan, y Jesús, dice la Biblia, que al ver la fe de ellos le dijo: tus pecados te son perdonados. Alabado sea el nombre de Dios. Los que estaban allí, en lugar de alegrarse, en el caso de los escribas que estaban sentados, empezaron a criticar diciendo: blasfemias dice, ¿quién puede perdonar pecados sino Dios? Pero Jesús, al ver la hipocresía de ellos, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestro corazón? ¿Qué es más fácil decir: tus pecados te son perdonados, o levántate, toma tu camilla y vete a tu casa? Pero para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene autoridad, a ti te digo: levántate, toma tu camilla y ve. Y el hombre se paró y se fue, y todos estaban maravillados, diciendo: nunca antes se había visto tal cosa en este lugar. Luego menciona el llamado a Leví, Mateo, que estaba en la oficina de los tributos públicos. Le dijo: sígueme, y Jesús se va también para su casa, luego que él le siguió, y allá cena, está comiendo con los publicanos, con los pecadores, y nuevamente están los principales sacerdotes criticando allí esa reacción. La Biblia nos dice en San Marcos capítulo 2, versículo 17, que Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Alabado sea el nombre de Dios. Ahora nos encontramos con la pregunta sobre el ayuno. Los discípulos de los fariseos y de Juan ayunaban, y le preguntaron a los discípulos de Jesús por qué ellos no, y ellos tenían ese interrogante. Pero Jesús responde que llegará el tiempo cuando ayunarán, pero el que está con el esposo no tiene por qué ayunar. Y luego pone allí una metáfora: nadie echa vino nuevo en odres viejos, y viceversa. Luego, la autoridad de Jesús con relación al sábado nos dice que al pasar los discípulos por un sembrado,
tomaron espigas y empezaron a comer. Nos dice allí que empezaron a criticarlo diciendo que eso era trabajar. Se consideraba, según la tradición, que al tomar espigas, al parecer no era robar, ¿no? Porque iban por un sembrado y era común tomar y comer, ¿no? Lo que tomaran, lo que les alcanzara la mano, estaba bien. El problema para ellos era que estaban moliendo, según, porque toman y al hacerle así con la mano, están rastrillando, están moliendo y entonces están trabajando en el día sábado. Jesús les contesta lo que hizo David cuando entró allá al lugar con el sacerdote Abiatar. Nos dice que cómo se le dieron los panes de la presencia y los comió. Y esos panes solamente eran dados a los sacerdotes. Y David, como los comió, fue sin culpa. Y entonces les dice: el sábado fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del sábado. Y termina diciendo: porque el Hijo del Hombre es aún Señor del sábado. Marcos capítulo 2, capítulo interesante, donde se denota la autoridad de Dios, la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Un Jesucristo que se interesa en ayudar a sus hijos en medio de las dificultades, en medio de la opresión, en medio del desafío y también de las personas que no quieren dejarlo hacer su obra. Amigo, deseo que el Señor te siga bendiciendo, que en el día de hoy podamos participar de la gloria de Dios y que esos maravillosos milagros que se cumplieron con estas personas también puedan ser hechos con cada uno de nosotros si confiamos en Él y lo aceptamos por fe. Oramos. Buen Dios, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos amas. Y gracias por Jesucristo nuestro Señor. Permítenos, Señor, nacer cada día de nuevo y ayúdanos a aceptarte como nuestro Rey y Señor. Tómanos como tuyos. Perdona nuestros pecados. En el nombre y por los méritos de Jesús. Amén.